Hermanos, bienvenidos. Mi nombre es Santiago Villarreverté, presbítero diocesano de la Arquidiócesis de Yucatán, vicario de la parroquia de San Juan Bautista Motul. Continuando con estas series de lecciones divinas basadas en el material Tú eres el Cristo del Evangelio de San Marcos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, nos adentramos ahora en las reflexiones propias del momento del Triduo Pascual. Antes de empezar el momento de oración, si quisiera hacer algunas anotaciones, ya que hemos caminado a lo largo de estas reflexiones que se han subido ya a las redes sociales y a nuestra página de YouTube, quisiera apuntalar y clarificar elementos referentes al Evangelio y al evangelista Marcos, ¿cuáles fueron las circunstancias históricas que llevaron a este discípulo a escribir el primer evangelio? Primer punto. San Marcos escribe a una comunidad cristiana que se enfrenta a una situación de persecución violenta y que vive en un ambiente de constante desconfianza. Esto, lamentablemente, para nuestra iglesia del siglo XXI, no es una situación ajena ni extraña. A lo largo de la historia de la iglesia, cada vez que en algún lugar del mundo la iglesia particular ha vivido y se ha esforzado por dar testimonio evangélico, el mundo se ha opuesto. Cada vez que la iglesia vive su misión, la persecución ha llegado. La pregunta que invita a reflexionar el evangelista Marcos es: ¿cuál es ese evangelio debidamente comprendido que da vida y soporte a la iglesia y que le permite afrontar las persecuciones? El Evangelio a lo largo de toda la historia continúa exigiendo cambios de comportamiento y conversión. Y esto siempre conlleva incomprensión y recelos para los que se deciden a seguir este proyecto. Por otra parte, el cuestionamiento radical de la fe en la cultura moderna, así como pasó hace 2000 años, continúa pasando hoy en día, hace que no tengamos que esperar la oposición desde los de afuera, puesto que ya está instalada en nosotros mismos la lucha que se vive en el corazón de intentar ser fieles a la fe a pesar de elementos que invitan a la incredulidad. Por ende, a lo que invita el Evangelio y el mensaje que continúa siendo latente, presente y válido es vigilar, vigilante atención, para aprender a abrazar los ideales que nos urgen a seguir al Señor y discernir lo mejor a la luz del Evangelio. Anotación a esta cuestión de lo mejor. San Ignacio de Loyola proclamaría: lo mejor es enemigo de lo bueno, porque lo mejor va más allá de lo que es correcto. Porque la vida cristiana llega un momento en el cual ya no ha de ser un juicio entre pecar y no pecar. Eso debería de darse por sentado, sino entre la multitud de opciones buenas, ¿cuál es la mejor? ¿En cuál descubro la voluntad divina? Por ello, el Evangelio de San Marcos, en su lenguaje burdo y narración concreta, es un evangelio que invita a sacudir al lector, a despertar. No por nada el retorno de la atención y del estudio a este evangelio se da en pleno siglo XX. La fe que exige Marcos es una fe que se vive en situación de oposición, en situación de conflicto, donde la fe es cuestionada, en lo cual implica aceptar un riesgo verdadero
ya que el ambiente rechaza a la fe y a los creyentes. En ese ambiente es escrito este evangelio, muy similar al ambiente en el cual vivimos nosotros. A continuación, presenciaremos la confesión de Jesús ante el Sanedrín, aquello que Jesús dice de sí, la respuesta a la pregunta que motiva al Evangelio de Marcos: ¿quién es Jesús? Primer momento, lectura. ¿Qué es lo que dice el texto? Te invito a que acompañes la lectura con la Sagrada Escritura desde tu hogar. Si estás en comunidad con tus familiares, pueden unirse todos en la lectura del texto y leerlo 2 o 3 veces con diferentes voces. Sería maravilloso incluso si en tu casa tienes diferentes versiones de la Sagrada Escritura, para ver cuáles son las modificaciones en los términos que aparecen. El texto que reflexionaremos hoy está tomado del capítulo 14 de Marcos, versículos 53 al 65. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y se reunieron todos los sacerdotes, ancianos y maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote. Se quedó allí sentado con los guardias, calentándose junto al fuego. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban algún testimonio contra Jesús que permitiera condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, pues a pesar de que muchos daban falso testimonio, no coincidían sus afirmaciones. Unos se presentaron dando este falso testimonio contra Jesús. Nosotros le oímos decir: yo destruiré este santuario edificado por hombres y en 3 días construiré otro no edificado por hombres. Sin embargo, ni siquiera en estos testimonios coincidían. Luego, poniéndose en pie ante la asamblea, el sumo sacerdote interrogó a Jesús: ¿no respondes nada a lo que estos declaran contra ti? Jesús permanecía en silencio, sin contestar nada. El sumo sacerdote de nuevo interrogó: ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Yo soy, contestó Jesús. Y verán venir al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso, entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote, rasgando su túnica, exclamó: ¿qué necesidad tenemos de testigos? Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos juzgaron que merecía la muerte. Entonces, algunos se pusieron a escupirlo y, tapándole la cara, lo golpeaban y le decían: adivina quién fue. También los guardias le daban bofetadas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una vez se haga la lectura del texto 2 o 3 veces, continuamos con nuestra reflexión compartiendo puntos que nos pueden ayudar a la profundización del texto, a comprender qué es lo que San Marcos nos quiere dar a conocer. En primer término, veamos los versículos anteriores al texto en cuestión. Es para que se cumplan las Escrituras. A partir de su arresto, Jesús entra en la soledad de su pasión. Sus discípulos lo abandonan y se salen. En el relato aparece también un joven vestido probablemente con una simple pieza de tela que quiere seguir a Jesús, pero que también él tiene que huir desnudo. Se ha querido ver a veces en este episodio extraño, donde presentan a este joven sin nombre, se ha querido ver como un recuerdo autobiográfico, lo que Marcos, un joven muchacho en ese momento, habría presenciado. Sin embargo, es imposible saberlo. El interés se ha de centrar en este relato previo en la imposibilidad de los discípulos para acompañar a Jesús.
que es entregado a la mano de los enemigos. Más trágico será todavía el intento de Pedro, que acabará en la triple negación en los versículos posteriores al texto que estamos reflexionando. Cuando Jesús llega ante el Sanedrín, el proceso está ya definido de antemano. Se trata ahora simplemente de encontrar un motivo jurídico para justificar la muerte de Jesús. Y sin embargo no pueden encontrarlo a pesar de los falsos testimonios, por la constante contradicción en la cual se encuentran los testigos falsos. La muerte, la condena, llega por la respuesta que Jesús da. Es la primera vez en el Evangelio de San Marcos que Jesús manifiesta con claridad y sin lugar a dudas que es el Cristo, el Hijo de Dios, y se atribuye las prerrogativas del Hijo del Hombre en las que el profeta Daniel veía a un ser celestial que venía desde las nubes para recibir la realeza universal. Jesús hace alusión entonces al Salmo 110. En semejante contexto, el trono real reservado al Mesías y que a Jesús se atribuye no puede ser simplemente un trono terreno. A los que están enjuiciando a Jesús, esta revelación que Él hace de presentarse como juez supremo, a quien Dios inviste con su poder y gloria, de una otra forma, presenta de forma enérgica la participación que tiene del mismo Dios su Padre, y por ende Él, el Mesías e Hijo de Dios. De esta proclamación surge la acusación de blasfemia, y por blasfemia será condenada a muerte. Los versículos posteriores muestran la tragedia de Pedro. Mientras Jesús es cuestionado, acusado y condenado, Pedro reniega, Pedro rechaza. Lo que representa la presencia de Pedro en el momento de la condena es una imagen en la cual se nos representa a todos nosotros, discípulos cristianos, cuando nos negamos a tomar la cruz, a arriesgar la vida en seguimiento del Maestro. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido también Pedro? ¿Cuántas veces ante la certeza de Dios que llama, el miedo se ha apoderado y hemos dado la espalda? Hemos preferido nuestros proyectos al proyecto de Dios. Precisamente porque Marcos escribe a una comunidad perseguida, es que la comunidad se identifica con Pedro. La fe de Jesús no se puede vivir sin prueba, no se puede vivir sin acciones concretas, sin que el creyente se vea asociado de una manera a otra al proceso de Cristo, al proceso de Jesús, el Hijo de Dios, crucificado. Cuando Jesús ha proclamado que participaremos de su misión, también podemos participar del fin de la misión terrena de Jesús. También participaremos muchas veces del martirio, porque si esto han hecho con la rama verde, ¿qué no harán con la seca? La respuesta de Jesús, lo que Jesús proclama ante el Sanedrín, ante la pregunta oficial dirigida por parte de los sumos sacerdotes, nos encontramos en esta respuesta con dos títulos de peculiar importancia. Mientras que desaparece el título Hijo de David, que ha aparecido en relatos anteriores, con el ciego y como la gente que proclama la entrada a Jerusalén, ahora nos encontramos con la pregunta: ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios bendito? ¿En qué sentido puede decir esto el sumo sacerdote? Lo cierto es que la pregunta se sitúa dentro de la línea temática de Marcos, lo que Marcos quiere que quede en claro al lector del Evangelio.
Es la cuestión fundamental de todo este escrito, de todo cuanto Marcos quiere compartir a la comunidad. Y la respuesta a quién es Jesús se resume a estos dos títulos: el Cristo, el Hijo de Dios, con el cual empieza el primer versículo del Evangelio. Serán los títulos con los cuales se proclama la condena de Jesús. Por la identidad de Jesús se le da muerte. ¿Qué es lo que responde Jesús ante la proclamación de estos títulos? A lo largo de todo el Evangelio, Jesús ha mandado a callar a los demonios, ha mandado guardar silencio a las personas que han recibido milagros de su parte, ha pedido que se guarde en secreto su identidad mesiánica, hasta este momento, el momento de la pasión, donde proclama: yo soy. Así pues, Jesús acepta el título de Cristo y de Hijo de Dios y los usa para autodesignarse, y añade referente a estos dos títulos: verán venir al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso entre las nubes del cielo. Esto recuerda los anuncios de la pasión, resurrección. Es necesario que el Hijo del Hombre sea rechazado, que sufra mucho, que sea crucificado y resucita el tercer día. El proceso que ha emprendido ya Jesús delante de los jueces que lo están condenando a muerte, anuncia el resultado verdadero, el resultado final. La pasión llevará a la resurrección. Verán al Hijo sentado junto al Padre, glorificado al lado de Dios, disponiendo del poder divino y viniendo sobre las nubes del cielo para ejercer juicio, para llevar a cabo todo lo que está reservado a Dios. Dios es el que juzga, y Jesús se atribuye estas prerrogativas divinas a sí mismo. Comparte el poder de Dios. Cuando los judíos leían aquel texto de Salmo 110 y del pasaje de Daniel, lo aplicaban al Mesías. Creían que el Mesías ocuparía el trono terreno en representación de la realeza celestial de Dios. Sin embargo, Jesús proclama que su trono estará también en el cielo, que comparte la identidad divina. Es la primera vez que Jesús se pronuncia, y lo hace precisamente en el momento culmen, en el momento en el cual cumple el destino de su misión. Este título no podía afirmarse de verdad y con todo el sentido antes de que Jesús muriera y resucitase. Por la resurrección, los discípulos comprenden que Él verdaderamente es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre que se sienta a un costado del Padre y que comparte de la prerrogativa divina de Dios. Dios, hombre. Segundo momento, meditación. ¿Qué nos dice el texto de la palabra de Dios? La confesión de Jesús ha de entenderse desde todo su recorrido histórico, tal como lo presenta Marcos. Jesús es glorificado por el Padre en su resurrección y es confesado por la Iglesia. Es el que padece el proceso y luego la crucifixión en fidelidad a Dios. La confesión de Jesús es su propio juicio de quienes lo están enjuiciando, rechazando y asesinando. En la respuesta, Jesús da juicio al rechazo. Su anuncio de la misericordia divina, que muestra al Padre, al rostro misericordioso del Padre, fue negado, se rechaza. En el rechazo que Él recibe, su Mesías, su ungido, su Hijo encarnado. Su muerte es expresión de la bondad no reconocida de Dios, del llamado que hizo a todos y de la constante y latente posibilidad de negarse a atender y aceptar este llamado, de rechazar la alianza que Dios quiere efectuar, de unirnos a Él en santidad y justicia. Jesús se confiesa como Cristo, el Hijo de Dios. Confiesa su grandeza, su unidad con el Padre.
la confiesa ante aquellos que no la persiguen, pues a los ojos del poder humano en el momento del juicio, Jesús es un insignificante sin valor. Confiesa la magnanimidad oculta en la humanidad que en ese momento es maltratada. En la confesión de Dios hecho hombre ante el Sanedrín, en su humanidad agredida, en su humanidad que ha sido indignificada en un juicio injusto, Dios confiesa su solidaridad con los pobres y excluidos, con aquellos que padecen calumnias, persecuciones y agresiones. Confiesa también el amor incondicional que Dios Padre tiene a los que portan la imagen divina, esto es, el amor incondicional de Dios a todo hombre, a toda mujer. Jesús, al proclamar su divinidad ante el Sanedrín, su identidad de Cristo e Hijo de Dios, también se proclama como juez justo ante aquellos que juzgan injustamente, ante aquellos que persiguen, que persiguieron y perseguirán. Se presenta como el juez justo también para la Iglesia, que en cualquier momento de la historia comparte el destino del Maestro en la persecución y el martirio. Esta confesión de Jesús, ¿cómo la recibo? Me escandaliza. Su confesión y su actuar me llevan a buscar adherirme en la fe a su persona, o solo algunos aspectos que no me incomodan respecto a su predicación. Reconozco la presencia de Jesús, la presencia de Dios en aquellos que a lo largo de la historia son perseguidos, maltratados, aniquilados por ser testigos del Mesías e Hijo de Dios y que están dispuestos a asumir la consecuencia. Descubro por qué la iglesia primitiva, inmediatamente el mártir daba la vida, lo proclamaba santo súbito, porque había unido su vida a la vida del Maestro. Muchos hoy quisieran un Dios de bolsillo, como expresó San Óscar Romero, mártir por amor a los pobres. Un Dios que se amolde a los propios intereses, a la propia idea de Dios. Esto es una afrenta directa a la revelación divina. El hombre, la humanidad, es imagen y semejanza divina. Nosotros nos asemejamos a Él, pero Él nos supera. El querer amoldar a Dios a las propias inquietudes, a los propios proyectos, es hacer que Dios sea imagen y semejanza mía. En Marcos se nos muestra el permanente estado de conversión en que hemos de vivir los cristianos para no acomodarnos, para no distorsionar la imagen divina, para evitar los disimulos e incluso en ese esfuerzo por disimular y acomodarnos, poder matar la presencia de Cristo en nuestra iglesia, en nuestras vidas. Marcos es una llamada constante a poner al centro a Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho hombre. Oración. ¿Qué le digo yo al Señor? Palabra viva. ¿Y qué me dice? Te recomiendo que antes de continuar con esta reflexión, pongas en pausa el video y te des 5 o 10 minutos para que en silencio, en lo profundo de tu corazón, entables un diálogo con Dios. Le presentes tus inquietudes, tus angustias, tus anhelos, tus pecados, y también guarde silencio para aprender a escuchar las mociones del Espíritu. ¿Qué es lo que Dios te invita? ¿A qué te llama? ¿Qué conversión concreta te pide hoy? Y una vez termines este momento de oración íntima, regresa al video.
Agradecer al Espíritu Santo por tener el Evangelio de Marcos, por su énfasis en el seguimiento de Jesús, por llevarnos a confesarlo con Cristo, el Hijo de Dios. Hay que buscar, aceptar con profunda devoción la confesión que como iglesia hacemos de Jesús como Señor de la historia, porque aceptarlo es aceptar la verdad de su Evangelio y aceptar los destinatarios principales de su mensaje, los pobres. Y luego preguntar al Señor, ¿de qué manera, Padre? ¿De qué manera, Espíritu Santo? ¿De qué manera, Señor Jesucristo, puedo desarrollar en mí una espiritualidad martirial, una espiritualidad de testigo? Aprender a liberarme interiormente para no ponerme a mí como el criterio de verdad, como el criterio de juicio, sino aprender a poner a Dios, su voluntad, su proyecto, como aquello que guía la propia vida, para dejar de acomodarme a mis costumbres, tanto humanas como religiosas, para esforzarme y atreverme a romper con el siempre ha sido así, porque esto evita la creatividad de Dios en el corazón de la iglesia y del cristiano, para unirnos a Dios en su misión de dar a conocer la salvación a la humanidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Cuarto momento, contemplación. ¿A qué me compromete esta palabra que he escuchado? El verdadero prestigio de nuestra iglesia es sentir que los pobres la sientan como suya, puesto que la iglesia es sacramento, esto es signo visible de la gracia divina, sacramento universal de salvación. La iglesia ha de ser el medio de encuentro entre la humanidad y la gracia salvífica divina. La iglesia es servidora de lo que fue la pasión del Señor, el cuidado de la vida. ¿Qué puedo hacer para reflejar al mundo, en el mundo, una iglesia profética? ¿Cómo en mi vida confieso en la acción concreta que Jesús es el único referente para mi vida? Confesar a Jesús me sitúa ante Él como el crucificado resucitado. Confesar a Jesús me hace contemplar la trascendencia propia de su salvación. Me hace entender que mi vida está llamada a estar con Él en la vida eterna. Entiendo que toda ideología, toda liberación meramente humana y terrenal no ofrece lo que Jesús ofrece en la confesión de su identidad. El Papa León XIII decía que a los aspectos esenciales de la Iglesia, esto es, una, santa, católica y apostólica, habría que agregar el ser perseguida como criterio de fidelidad a Jesús en un mundo que rechaza siempre los valores del reino. ¿Qué tan perseguido soy en mi vida? ¿Qué tan perseguida es mi iglesia particular? ¿Qué tan fiel somos a la misión del Evangelio? Acepto y vivo con serenidad y libertad el rechazo y la persecución que me identifica con Jesús. Alimento mi vida cristiana fortaleciendo los pilares básicos, sacramentos, sobre todo la Eucaristía, oración, catequesis, esto es, conocer mi fe y la doctrina, y vida comunitaria. Porque si falta uno de los cuatro, mi vida cristiana puede caer en debilidad. Que hermanos, que Dios los bendiga en esta Semana Santa, que nos permita en esta situación crítica que vive el mundo ante la pandemia del coronavirus, encontrar medios nuevos para vivir la fe
y aprovechar este momento en el cual nuestras actividades están sumamente restringidas a cimentar interiormente la fe para que podamos luego expresarla exteriormente en el amor al prójimo. Que Dios los bendiga.